Mateo 7, 24. Lleva por título Los dos cimientos. Si la han encontrado, lo vamos a poner ahí bien para darle lectura. Le damos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. Ahí está la palabra. Tome sus asientos, hermano. Ese ha sido el mensaje de hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, los dos cimientos. Dice, cualquiera que, pues que me oye estas palabras, dice, y la hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor aquí habla, ¿cierto?, de un hombre prudente, ¿cierto? Sabemos que los hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que ser hombres prudentes, hombres insensatos, ¿cierto?, de una sola línea, porque eso es lo que le agrada al Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y la hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron viento y soplaron viento y golpeó contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. Usted sabe, mi hermano, que la roca es Cristo, ¿cierto? Bendito sea el nombre de Dios. Ahí donde nosotros debemos de poner la fiera, ¿cierto? Porque mire, si usted, ¿cierto?, quiere hacer una casa, ¿cierto?, lo primero que hace usted, ¿cierto?, se prepara, mi hermano, ¿cierto? Usted dice, ya, voy a hacerme una casita, dice, pero la voy a hacer la casita, la voy a hacer la buena. ¿Para qué? Para que me aguante la lluvia, el viento, el sol, ¿cierto? Así que usted lo primero que hace una buena compra material, ¿cierto?, del mejor, compra arena, compra piedra, ¿cierto?, compra cemento, hace una fundación, ¿cierto? Y quiero que usted hace un buen cimiento para que si viene un viento fuerte no la bote, mi hermano. ¿Se da cuenta usted? Usted se prepara, ¿cierto? Usted compra ladrillo, hace la casita, la hace bien, ¿cierto? Compra lo mejor para hacer su casa, mi hermano, ¿cierto? Porque usted va a vivir ahí, ¿cierto? Porque ahí es donde usted va a vivir, mi hermano. Entonces usted tiene que ver algo bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos el fundamento, ¿cierto?, que el fundamento de nosotros es Cristo el Señor. Si nosotros ponemos todo nuestro ser, ¿cierto?, sobre la roca que es Cristo el Señor, ¿cierto?, y guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, ¿cierto?, seremos nosotros verdaderos hijos de Dios y estaremos fortalecidos, ¿cierto?, en las cosas del Señor. Pero si usted construye una casa, ¿cierto?, y la construye, como dicen, la dice, total, vamos a hacer una casita así nomás, dice usted, la vamos a hacer la de Madrid, vamos a colocarle esto nomás, total, después más adelante la trataremos de arreglar un poco más. ¿Qué pasa? Que usted la va a dejar así, ¿cierto? Y resulta que después va a venir lluvia, se le va a meter el agua, todo eso. ¿Por qué? Porque no hizo algo bien preparado, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros cada día también nosotros nos preparemos, ¿cierto? No preocupemos nosotros de atesorar palabras de Dios día tras día, de poder orar, poder nosotros buscarle a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Así como lo estamos haciendo hoy en día por estos medios, ¿cierto? ¿Para qué?
para que nosotros seamos cada día llenos de la presencia de Dios, llenos, ¿cierto?, también de cualquier cosa que nos pueda venir a nuestras vidas, ¿cierto? Porque este evangelio, muchas veces, mi hermano, este evangelio, hay alto y hay bajo. ¿Se da cuenta usted? Y si nosotros no estamos fortalecidos en la palabra de Dios, va a venir algo en un pequeño movimiento a nosotros, ¿y qué va a hacer? Lo va a dañarlo, mi hermano, y lo va a echarlo fuera a nosotros. ¿Se da cuenta? Porque hoy en día la maldad existe. ¿Se da cuenta usted? La maldad existe, mi hermano. Hay mucha gente que nosotros lo tienen buena, como hay muchos también que lo tienen malo. Como en aquellos tiempos cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, Él iba por el camino, ¿cierto?, predicando el evangelio, ¿cierto?, haciendo prodigios y haciendo milagros, pero no a todo el Señor agradó. ¿Se da cuenta usted? Y eso que Él era la roca, ¿cierto?, que era Cristo el Señor, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que igual hubo gente que cuando llegó el momento, ¿cierto?, de crucificarle, se olvidaron de él. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién ellos alabaron? Alabaron a Barrabás, cambiaron por el Señor Jesucristo. Entonces, a nosotros acá nos pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar fortalecidos con el Señor en todo momento, ¿cierto? En todo momento nosotros tenemos que ser fortalecidos con las cosas del Señor. Mire, aquí yo tengo una pequeña anotación que yo hice aquí en el estudio. Dice, vamos a irlo a Santiago 1.25. A ver, búsquelo, Santiago 1.25. Santiago 1.25, ya no lo vi. Aquí está. Santiago 1.25. Dice así la palabra de Dios, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor? Entonces el Señor dice que nosotros no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos cada día atesorar palabra, atesorar palabra, atesorar palabra, cada día, porque la palabra de Dios es vida y es eficaz. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Si nosotros guardamos cada día sus mandamientos, ¿cierto?, seremos bienaventurados en todo lo que nosotros hagamos, porque el Señor dijo que Él ya no iba a morar más en casa ella por mano de hombre. ¿Se da cuenta? O sea, usted y yo somos templos del Dios viviente. Eso es lo que somos nosotros, somos casa de Dios, ¿cierto? Nosotros somos casa de Dios, mi hermano. Porque el Señor dijo en su palabra que ya no iba a morar más en casa ella por mano de hombre. O sea, nosotros somos templos de Dios viviente. Entonces, ¿qué quiere el Señor cada día? Que nosotros cada día, ¿cierto?, atesoremos su palabra, la guardemos y la pongamos por obra. ¿Se da cuenta usted? A ese es el Dios que nosotros debemos obedecer cada día, porque por ella nosotros heredaremos la tierra que Dios nos tiene prometido para cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta usted? Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nosotros no los perdamos, que nosotros cuando lo venga una tempestad, nosotros estemos firmes en la roca que es Cristo. No como aquellos, ¿cierto?, que hicieron su casa y pusieron el fundamento, no hicieron nada abajo, la sentaron en la arena, ¿y qué pasó? Vino río, dice, y fue con ímpetu con aquella casa, la desarmó y la echó. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos, que donde nosotros edifiquemos en la roca que es Cristo. Que nosotros seamos el fundamento principal, somos nosotros mismos. Entonces, cada día nosotros debemos atesorar palabra de Dios, debemos estar preocupados, ¿cierto? Cada día, como decía nuestra coordinadora, que ella se preparaba, ¿cierto? Dios nos da un trabajo, nosotros nos preparamos.
Dios me dio un trabajo, hoy día dijo, Nelson, tú hoy día te toca predicar la palabra, prepárate. Yo mientras estaba tomándome un cafecito, pero mi mente estaba preparándome, ¿para qué? Para poder entregar una palabra, ¿cierto? Para poder entregar una palabra que Dios quiera para cada uno de nosotros, porque dice que la palabra primeramente es para mí. ¿Se da cuenta usted? Y tenía otra donde dice, vamos a ir ahora a Osea 4:6. Osea 4:6. A ver qué nos dice el Señor ahí en Osea 4:6. Yo lo voy a buscar aquí también. Osea 4:6. Osea 4:6. Aquí está. Dice así la palabra de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti, de tus hijos. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de guardar la ley del Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué nosotros debemos de escudriñar la palabra? Porque la palabra, aquí dice la palabra que es vida, dice, ¿cierto? Y si nosotros guardamos la palabra de Dios, ¿cierto? Estaremos haciendo lo perfecto delante de Dios y seremos bendecidos, porque la palabra dice Dios, dice, si abrieres tu corazón, dice el Señor, dice, yo entraré, cenaré contigo, haré morada, y tú y tu casa será salva. ¿Se da cuenta, no? ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo dice, en Osea dice, mi pueblo se ha destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escudriñar la palabra de Dios día tras día, ¿cierto? Porque por ella debemos de guiarlo. ¿Por qué falló el pueblo de Israel? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros día tras día? ¿Cierto? Pedirle al Señor que lo dé sabiduría, lo dé entendimiento cada día para entender y para poder comprender su palabra y para poder entender los propósitos que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros estamos bien, ¿cierto? Muchos se olvidan del Señor, pues, mi hermano. Pero cuando nosotros estamos mal, ahí nos acordamos del Señorcito y decimos, hoy día voy a congregarme porque estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultades. No, mi hermano, en todo tiempo nosotros debemos de buscar al Señor en lo alto y en lo bajo. ¿Para qué? Para no, ¿cierto?, caer en manos del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente para destruirlo a usted y para destruirme a mí. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, si estamos fortalecidos en el Señor, decimos ya, hoy día este hermano, esta hermana, ¿cierto?, dijo algo para destruirme, no, yo voy a seguir adelante, siempre confiando en la roca que es Cristo el Señor. Porque el Señor dice, mía es la venganza. No dice que nosotros nos venguemos, dice, mía es la venganza. Traed mi carga a mí. ¿A quién debemos entregar la carga? Nosotros, al Señor. ¿Por qué el Señor nos dice que debemos escudriñar la palabra? Porque debemos fortalecerlo en el Señor. ¿Para qué? Para cuando los vitupieren, cuando los quieran calumniarlo, ¿cierto? No lo echen fuera, ¿cierto? Porque muchas veces dicen que la lengua, ¿cierto?, no tiene hueso, ¿cierto?, que se puede para todos lados y puede destruir, ¿cierto?, aún la rueda de la creación. ¿Se da cuenta? Porque una pequeña llama, ¿se da cuenta? Una pequeña llamita nomás, una pequeña palabra que usted le diga a un hermano o una hermana, si usted no está en la roca que es Cristo el Señor, eso lo va a echar fuera. Pero si usted va a estar en la roca que es Cristo el Señor y usted ha escudriñado la palabra, ha leído la palabra, ¿cierto?, va a decir usted, no, yo voy a seguir adelante porque yo tengo el blanco perfecto que es Cristo. Y el que va a dar victoria por mí va a ser el Señor. Ese es el Señor Jesucristo que nosotros alabamos y bendecimos cada día en nombre del Señor. Por eso el Señor lo dice aquí, ¿cierto?, que nosotros debemos escudriñar las palabras del Señor y atesorarlas en nuestros corazones, ¿cierto?, y fortalecerlos día tras día, ¿cierto?, porque Él ya dijo ya que no iba a hacer más, no iba a morar más en casa hecha por mano de hombre, sino nosotros somos
templo del Dios viviente. Nosotros debemos de guardar palabra día tras día, fortalecerlo. Hoy día nos fortalecemos con su palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque la palabra de Dios dice, el Señor mismo dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. ¿Se da cuenta usted o no? Entonces, por eso nosotros el Señor hoy día nos habla. Tengo otra reflexión que está en Juan 3, 36. Juan 3, 36. Mire que me dio el Señor Jesús, está bueno, mi Dios. ¿Se da cuenta usted? No tenía nada mi Señor Jesucristo y Él me ayudó, mi Dios. ¿Cómo no voy a amar a mi Dios yo? Porque el Señor es bueno, mi hermano. Y para siempre son sus misericordias. A ver. San Juan 3. San Juan 3. A ver. Mi hermana Miriam, a ver, léalo usted, San Juan 3. San Juan 3, 36. 3:36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. ¿Se da cuenta usted? ¿Quién es la roca? Cristo el Señor, mi hermano. ¿En quién debemos de creer nosotros? En el Señor Jesucristo. No debemos de creerle al hombre, no debemos de creerle a la mujer. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos creer en la roca que es Cristo el Señor, porque Él es el fundamento de a quien nosotros alabamos, a quien nosotros bendecimos, es Cristo el Señor. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ¿la roca quién es? Cristo el Señor. Nosotros, si nos toca, nosotros vamos a la iglesia, ¿cierto? Nosotros vamos a quién alabar, a bendecir al Señor. Usted no va a bendecir al pastor, no va a bendecir a la pastora, no va a bendecir al hermano. No, usted puso el fundamento en Cristo el Señor, mi hermano. ¿Se da cuenta usted? Ahí donde nosotros debemos de colocar. Nosotros no vamos a ir a la iglesia a preocuparnos. Ay, mira, el hermano viene aquí, el hermano está allá, la hermana camina así, el hermano camina allá, el hermano anda vestido aquí, el hermano anda vestido allá, la hermana se puso la falda larga, la hermana más corta, se arregló el pelo. No, hermano. Nosotros vamos a la iglesia a alabar y a bendecir el nombre de Dios y a preocupar lo que el blanco perfecto que hoy día lo dice, se llama Jesucristo el Señor, mi hermano. A ese el que nosotros alabamos y bendecimos. Y el Señor lo dice hoy día en su palabra que nosotros debemos de cada día fortalecernos en Él, solamente en Él. Porque si nosotros guardamos, dice, si guardara en Éxodo, parece que Éxodo 15:26 dice, si guardara mis estatutos y mandamientos, dice, ninguna enfermedad de las que yo derramé en Egipto tocará tu vida. Mire la palabra que dice. ¿Se da cuenta usted? Porque ese es el Señor que nosotros alabamos, a ese es el Señor que nosotros bendecimos día tras día, mi hermano. ¿Se da cuenta usted? Imagínense, si yo no hubiese estado puesto en el Señor Jesucristo, si yo no hubiese sido el fundamento de mi Dios para todo, ¿cierto? Tratar de guardar su palabra, tratar de congregarme cada día, tratar de estudiar la palabra de Dios, pedirle al Señor que me ayude, que me fortalezca cada día. Yo cuando fui a San Pedro, mi hermano, cuando iba a Coronel, en ese vehículo, y el Señor mandó a orar a la hermana, dijo, ora por el hermano Nelson, ¿cierto? El día sábado y el día domingo yo tengo un accidente. ¿A dónde he estado yo ahora? Capaz que he estado muerto, pues, mi hermano. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasó? Si nosotros nos preocupamos día tras día de guardar su palabra, de guardar sus estatutos, mandamientos y poner la roca que ha escrito el Señor en nuestras vidas, téngalo por seguro que a usted nada le pasará y todo lo que usted haga, mi hermano, será prosperado porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios dice que bendice hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación si le somos fieles. ¿Se dan cuenta? Si le somos fieles al Señor, mis hermanos. ¿Ah? Porque eso quiere el Señor de cada uno de nosotros, que nosotros le seamos fieles, mi hermano, que guardemos sus estatutos, guardemos su palabra, que no seamos piedras de tropiezo, mi hermano. ¿Se da cuenta? Que seamos una roca firme, que sea Cristo el Señor, pues sobre todas las cosas, que seamos lumbrera nuestro caminar, mis hermanos.
¿Se da cuenta usted? Porque ¿quién de nosotros, cierto? Si dice la palabra de Dios, dice que si tuviese una luz, cierto, grande que alumbra, usted va a ir en la noche y la esconder la deja a la cama. No, pues mi hermano, usted la va a colocar en alto, cierto, para que alumbre toda la casa. Porque así dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos ser lumbrera. ¿Para qué? Para nosotros mismos tener la recompensa de nuestro Señor Jesucristo, que Él cada día nos fortalecerá, cada día nos guardará y nos librará de toda acechanza del enemigo, mi hermano. ¿Se da cuenta? Y aquí yo tengo otra palabra que sale en Proverbios. Proverbios 3, 5 y 6. Del 5 al 6. A ver qué dice Proverbios. Proverbios 3. A ver, le vamos a decir a mi hermana Alicia que la lea. Póngale, aprenda el micrófono. ¿Proverbio me dijo? Sí, Proverbios 3. Proverbios 3. Del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6. Del 5 al 6. Ya dice. Sí, del 5 al 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus heredadas. Amén. Amén. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo que dice el Señor, ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la roca? Cristo el Señor, pues, hermano. Si hoy en día el Señor lo está hablando el Señor, hoy día, ¿en quién debemos confiar? ¿A dónde debemos colocar el fundamento nosotros? En Cristo el Señor, porque Él es la roca viva de cada uno de nosotros. Por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y te apoyaré. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se da cuenta? En Él debemos apoyarlo cada día. Cuando usted tenga un problema de dificultad, ¿cierto? No se apoye en el hermano, no se apoye en la hermana, apóyese en Cristo el Señor. Vaya usted, doble la rodilla y converse con el Señor. ¿Se da cuenta? Eso lo quiere decir el Señor en esta noche. ¿Se da cuenta usted? Porque muchas veces nosotros tenemos un problema, ya vamos, lo contamos a este, lo contamos a este otro, al final se hace un chisme, usted no habló nada, pero el otro hermano fue y le habló otro. ¿Se da cuenta usted? Y al final lo supo todo el mundo. ¿Se da cuenta usted? Pero el Señor lo dice, que no lo apoyemos en esas personas, nosotros lo apoyemos en Cristo el Señor, que Él es la roca de cada uno de nosotros. ¿Ves? Dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Se da cuenta? Él enderezará tus sendas. ¿Se da cuenta? Si nosotros estamos mal, pero nos apoyamos en el Señor, Él hará con nosotros. Porque, mi hermano, nadie de nosotros, ¿cierto? Nadie de nosotros llegamos al Evangelio, ¿cierto? Así como un angelito. No, todos llegamos faltos de conocimiento, faltos de todo, ¿cierto? Con delito, con pecado, muchos llegamos a los caminos del Señor, ¿cierto? Pero el Señor lo fue enderezando nuestra senda, ¿cierto? Él fue amoldando el camino, ¿cierto? Y colocando su palabra día tras día y enderezándolo, ¿cierto? Para que nosotros quisiéramos derechitos. ¿Se da cuenta usted? Y eso es lo que nosotros debemos de guardar cada día y afirmarlo, mi hermano, en la roca que es Cristo el Señor. ¿Se da cuenta usted? Porque hoy el Dios hoy día nos dice que nosotros debemos de fortalecernos en su palabra día tras día, mi hermano. ¿Se da cuenta usted? Tenía otra palabra aquí que salía también, a ver, en Lucas 6. Lucas 6. A ver, búsquelo, mi hermano. Veámonos, así también, palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas 6. Lucas 6, del capítulo 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces
lo que yo digo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os dice, ya hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con impeto contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. ¿Se da cuenta? Hasta el 9. Más el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, fundamentó, contra la cual el río dio con impeto y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Por qué no dice el Señor que nosotros debemos poner el fundamento en Cristo el Señor y no debemos de colocar el oído donde no nos conviene, porque ahí nos traerá problemas y el problema nos sacará y nos apartará del camino del Señor? ¿Se da cuenta usted? ¿Por qué? A lo mejor usted dice, pero ¿por qué no va a sacar del camino del Señor? Porque muchas veces, ¿cierto? Cuando el hombre coloca el oído donde no le conviene, ¿cierto? Empieza a ser un chismoso, y cuando es un chismoso, le cuenta un chisme a otra persona y esa persona se lo cuenta a otra, y después el hombre de su mismo chisme se avergüenza y dice, chuta, lo que hice, dejé la escoba nomás, y por dejar la escoba se apartó de los caminos del Señor, pues hermano, ¿se da cuenta usted? Porque eso es lo que pasa muchas veces, mi hermano. ¿Se da cuenta usted? Por eso, mi hermano, nosotros cada día debemos de edificarnos a nosotros mismos y guardar su palabra y ver y colocar oído presto a las cosas que a nosotros nos convienen día tras día. ¿Se da cuenta usted? Porque a ese es el Dios que nosotros alabamos, a ese es el Dios que nosotros bendecimos cada día, mi hermano. A un Dios grande, a un Dios poderoso, al Dios que nos tiene a nosotros hoy día con salud, que nos tiene con vida, ¿cierto? A Dios que nos ha guardado en esta pandemia de todo, ¿cierto? Lo que ha venido a la tierra. Y confiamos en el Señor que así vamos a salir victoriosos día tras día, porque la roca que es fuerte de nosotros es Jesucristo, el Señor. Mire, tengo la última palabra que tengo aquí, mi hermano. Mire que es grande mi Dios. Él dice, está en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, ¿se da cuenta si el Señor es sabio, mi hermano? ¿Se da cuenta usted? O sea, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no vamos a instruir, ¿cierto? Porque aquí dice la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire, ¿se da cuenta usted? Nosotros, si estudiamos la palabra de Dios, como Dios nos dice que debemos de fortalecerlo en la roca que es Cristo, y nosotros estudiamos la palabra de Dios, mire, el Señor le dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Se da cuenta? Que con nosotros, con estudiar la palabra, también podemos enseñar a aquellos que están recién aprendiendo este caminar. ¿Se da cuenta usted? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta usted? O sea, ¿quién hace la justicia? ¿La justicia la hacemos nosotros o la hace el Señor? La hace el Señor, pues, mi hermano. ¿Por qué? Cuando nosotros, mi hermano, mire, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando éramos viejos hombres, ¿cierto? Alguien le dice algo, nosotros íbamos
y la arreglamos. Al tiro nomás la cuestión, pues, mi hermano. ¿Se da cuenta? Pero ahora no debemos hacer eso, ¿se da cuenta usted? ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejarle eso al Señor Jesucristo, que Él haga la justicia, hermano. ¿Se da cuenta usted? A ese es el Dios que nosotros, ese es el Señor que nosotros ahora alabamos, ese es el Señor que a nosotros lo lavó, ese es el Señor que lo limpió a nosotros, que sacó el viejo hombre, ¿cierto? Y puso un nuevo hombre en usted, una nueva mujer en usted, ¿cierto? Ese es el Dios que nosotros alabamos, a ese es el Dios que bendecimos. Con el Señor tenemos ganancia, mi hermano. ¿Se dan cuenta usted? Con el Señor tenemos. ¿En quién tenemos que colocar el fundamento nosotros? Día tras día es Jesucristo el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Estudia la palabra de Dios día tras día, aunque sea un pedacito, dice el Señor, pero estudiemos la palabra porque esta nos llevará a la salvación y lo hará que nosotros no cometamos errores y también nos ayudará, ¿cierto?, para poder enseñar a aquellos que están equivocados. Porque todo está aquí en la palabra de Dios. Dice que esta es nuestro caminar. Aquí está nuestro caminar, mi hermano. Por esto debemos de corregirnos nosotros. ¿Se da cuenta usted? Esa ha sido la palabra del Señor, mi hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Yo no lo voy a poner más, ni lo voy a quitar, porque el Señor dice ni una coma ni una tilde, sino todo lo que está escrito en la palabra de Dios, yo lo he estudiado, mi hermano, y lo he puesto como el Señor quería que yo lo hiciera. ¿Se da cuenta? Yo esta palabra la pedí en un ratito, mi hermano, pero Dios me dijo, habla esto, y yo hablé lo que Dios quiso que hablara. Yo le dije a mi hermana, claro, no tengo nada, pero el Señor fue con mi vida, porque yo siempre he dicho, el que tiene que hacer que hable yo, se llama Jesucristo el Señor, Él me dará de su Espíritu Santo y pondrá las palabras a mí, porque yo soy hijo del Señor y Él me ayudará. Y Él me ha ayudado, mi hermano. Yo sé que Dios ha estado en mi vida esta noche y Él ha puesto las palabras para cada uno de nosotros. Así que nosotros no debemos ser hacedores de la palabra, sino, no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra, como decía el Señor. ¿Se da cuenta usted? Debemos ser hacedores de la palabra, no oidores, sino hacedores, como decía su palabra. Hasta aquí me ha dado el Señor, mi hermano. Entrego esta oportunidad con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y así también vamos a hacer una oración por la palabra del Señor, para dar la gracia a mi Dios. Amantísimo Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, Dios mío, Señor, en esta hora, Rey de la Gloria, te doy la gracia, Padre Celestial, lleno de amor, de misericordia, Dios mío, Señor, porque usted ha sido con mi vida, Padre Celestial. Usted me ha dado esta palabra, Dios mío, Señor, y ha puesto las vocales en mis labios, Dios mío, Señor, para hablar de ella. Yo agradezco, Dios mío, Señor, tu amor, agradezco tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, porque usted no me ha desamparado, Dios mío, Señor. Usted cada día ha puesto palabras en mis labios, Dios mío, Señor, porque siempre he dicho, Padre Celestial, usa mi cuerpo, mis labios, para poder alabar y bendecir tu nombre, Dios mío, Señor. Te pido que esta palabra pueda ser vida en mi corazón y vida en cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que la haya atesorado, Dios mío, Señor, que la haya guardado, así como yo también, Padre Celestial, porque por ella heredaremos la vida eterna, Dios mío, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, que tu palabra es bendita, Padre Celestial. Yo te doy la gracia y te agradezco, Dios mío, Señor, todo tu amor y toda su misericordia. Gracias, Señor. Te entregamos esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.